Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está Buenos usted? días, ¿cómo Lo les estamos va? extrañando. No es para tanto, che. Sí, lo extrañamos. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Los Bueno, chicos bien? todo en orden, todo en orden. Bueno, cuéntenos el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del riesgo global del paciente hipertenso. Está el concepto de aquellos pacientes que son hipertensos o que le diagnostican hipertensión arterial, eh, que lo importante es el valor de la presión, solamente el valor de la presión arterial. ¿No es cierto? Si Sí. tiene 15-10, si tiene 18-9, si tiene 20-11. Y en realidad, en realidad nosotros como médicos debemos analizar más allá de esa cifra y qué es lo que tenemos que tratar, cuáles son los otros factores de riesgo que acompañan a ese valor de presión arterial. Porque si nosotros tratamos un valor de presión anormal y lo dejamos ahí y no trabajamos con el paciente para que si es tabaquista deje de fumar, si es obeso baje de peso, si tiene colesterol alto baje el colesterol e inicie un ordenamiento alimentario, si es sedentario que incorpore la actividad física, si es diabético que controle su glucemia, bueno, estamos fallando y ese paciente va a estar en un muy alto riesgo. Entonces, no solo es controlar el valor de la presión, sino analizar todo el contexto de factores de riesgo que tiene ese paciente a los fines de hacer un tratamiento equilibrado y adecuado para disminuir francamente la posibilidad de complicaciones de cualquier paciente en particular, ¿no es cierto? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Doctor, cuando se registra o ya el paciente, según la primera visita médica y después de los estudios, que es un paciente hipertenso, ¿cuál es el porcentaje de los pacientes que siguen lo que el médico les sugiere? Bueno, mira, para cambiar su calidad de vida y mejorar. En realidad, de todos los pacientes, del 100% de los pacientes que son hipertensos Sí. y que toman medicación o sea, toman las pastillas para la presión, o sea, que tienen un tratamiento en forma estable, no más del 18% está controlado, ¿sí? Y de los que tienen diagnóstico y toman medicación, y el 80% no está controlado. Bien. Y del total de pacientes de la población general, un 50% sabe que es hipertensa y menos del 50% está controlado, y el otro 50% es hipertenso y no sabe que es hipertenso. Y eso tiene varios motivos. Hay responsabilidad médica, hay responsabilidad del paciente y hay responsabilidad del sistema de salud, ¿no es cierto? El paciente, en el caso de la responsabilidad médica, es porque no se forma sobre la enfermedad, no cumple con las guías que tenemos, no solo nacionales, sino internacionales, de controlar los pacientes en forma global, como te decía yo, más allá del control del número de la presión, sino hacer el tratamiento global de un paciente que vive en un contexto, que tiene un contexto psicosocial, económico, y a la hora de tener un paciente al frente, todas esas cosas son las que tenemos que analizar como médicos para dar un tratamiento óptimo y controlar más allá el valor de la presión arterial, porque es muy raro que un paciente sea solamente hipertenso. Generalmente es obeso, generalmente tabaquista, generalmente va acompañado de diabetes. Entonces, todo ese combo que ese paciente tiene es lo que hay que tratar. Eso por parte del médico. El desconocimiento y la falta de formación de los médicos, ¿no es cierto? Hoy hay un consenso en el mundo de que por lo menos un paciente debe tener, para iniciar el tratamiento, mínimamente 2 drogas. En un estudio realizado en Argentina que se llama RENATA, hubo un RENATA 1, a los casi 10 años obtuvo el estudio RENATA 2, hecho en Argentina, demuestra que los médicos argentinos, el 70% solo indica una sola droga. O sea, con lo cual, obviamente que el fracaso sobre el tratamiento de la hipertensión arterial es el que tenemos. Eso es responsabilidad absolutamente médica. Falta de formación y falta de aplicar lo que las guías médicas nos sugieren o nos indican en el mundo, e incluso las guías nacionales nuestras, de cómo debemos tratar a un paciente hipertenso. Después, por supuesto, viene la parte del paciente, y con respecto al médico, en estos estudios que se hacen,
solamente uno de cada 4 pacientes se le toma la presión. Cuando va a la consulta, Sí. uno de cada 4 pacientes se le toma la presión, lo que es una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, de 4 pacientes, a todos los pacientes se les debe tomar la presión, aunque vaya por un dolor de nuca, aunque vaya por un dolor de la pierna, se le debe tomar la presión a los pacientes. Lo que comúnmente uno ve que el paciente se asusta cuando el índice de presión es alto, sigue lo recetado, lo indicado por el médico por un tiempo. Una vez que dicen, bueno, no, ya está, se me bajó la presión, o si no creen que las pastillas, la medicación va a ser milagros. Es cierto lo que vos decís, pero eso es responsabilidad médica. Si el médico no se toma el trabajo de explicar al paciente que es hipertenso, cuáles van a ser las consecuencias de no controlar su presión, cuáles son los riesgos que tiene ese paciente de no controlar su presión, que el control de la presión no es solo tomar la o las pastillas, sino ir más allá de las pastillas, que la pastilla es una parte del tratamiento. Obviamente que la responsabilidad no es del paciente, es del médico, ¿no es cierto? Para eso necesita sentarse, dialogar con el paciente, crear una empatía y explicarle y controlarlo, ¿no es cierto? Las estadísticas, es cierto, a los 3 meses en general, o el paciente dejó de tomar la medicación o hay una de las indicaciones que no está cumpliendo. Eso por parte del médico. Por parte del paciente, si vos no le explicás al paciente qué es la hipertensión, que la hipertensión no se cura, sino que la hipertensión se controla, ¿no es cierto? Entonces es una enfermedad crónica, metabólica, que se controla, siempre y cuando haga lo que tenga que hacer. Hay que decir también que el 90-95% de los pacientes que son hipertensos son lo que nosotros llamamos hipertensión esencial, o sea, no conocemos el motivo por el cual sucede, pero tienen hipertensión arterial. Y hay un 10% que son hipertensos secundarios. Sí hay una causa, que generalmente si tratamos esa causa, se acabó la hipertensión. O sea que es prácticamente mínimo esto, tenemos que buscarlo, ¿no es cierto? Hay enfermedades metabólicas, enfermedades del sistema endocrino o algunos tumores renales que pueden producir hipertensión arterial y que si uno hace el diagnóstico correcto, se extirpa ese tumor, se acomodan estas alteraciones endocrinológicas y se soluciona el problema. Antes se hablaba de presión alta solamente para las personas mayores. No. ¿Ha bajado el índice de edades? Con el correr de los tiempos y con lo que hemos ido aprendiendo, los valores de presión han ido modificándose en el tiempo, ¿no es cierto? Y ya no esperamos que lleguen a determinados valores, sino que trabajamos preventivamente mucho antes. Las sociedades científicas argentinas, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial han llegado a un consenso que el valor es 14,9. Bien. ¿Sí? Los americanos, los norteamericanos, en un estudio reciente que sacaron ellos, en base a un estudio que hicieron, que no tiene nada que ver con la metodología que nosotros aplicamos en nuestro país, ellos dicen de 12,8 como máximo, ¿no es cierto? Los europeos están más parecidos que nosotros, 14,9. Si ese paciente es diabético, el rango de presión máximo 13,8, ¿no es cierto? Y si los pacientes son mayores de 70 años, se puede ser un poquito más laxo, 15,9, ¿no es cierto? 15,5, 9. Eso, así que hay que tener en cuenta y hay que saber. Y todos aquellos que van a tomar en la farmacia, cuando van a tomar la presión, si tiene 15,9, pero tiene 83 años, mire, no lo asuste, no le diga que tiene la presión alta, porque está pasando una información que no es la adecuada. Entonces, obviamente, en el momento que le dice que la presión está alta, el paciente se pone ansioso, se hipertensa más, ¿no es cierto? Entonces, las cosas van de mal en peor. Cuando llega al consultorio, en condiciones ideales, después de haberlo hecho esperar 20 minutos, haberlo hecho estar en un ambiente cómodo, confortable, puede pasar, se le toma la presión y en general jamás coincide el valor de la presión que le tomaron en la farmacia, por ejemplo, con el que se le toma en el consultorio. Pero son todas esas cosas las que hay que analizar cuando uno le toma la presión a un paciente. Por supuesto que no le puede tomar la presión en invierno con 4 grados bajo cero y nevando, porque obviamente
no va a ser lo que corresponde, ni es la situación que un paciente necesita para ser valorado adecuadamente con respecto a la presión. También se dice que hay una presión emotiva. Sí, no, ¿Esa existe o no? No, eso no existe, eso no existe. Eso no existe en la clasificación. Tenemos hoy elementos para discernir el tema del guardapolvo blanco, ¿no es cierto? Pacientes que son ansiosos o pacientes que tienen una personalidad muy particular y que por supuesto van al médico, hay cierto grado de ansiedad y de estrés con el paciente, entra al consultorio y es probable. Por eso en la primera consulta, la primera medición siempre es relativa, ¿sí? Entonces tenemos hoy la forma de determinar a través de un monitoreo de presión ambulatoria o a través de un monitoreo domiciliario ambulatorio, hacer el diagnóstico, porque ese paciente lo mandamos a la casa con un aparatito que lo tiene 24 horas puesta o que se lo lleva durante la semana y en su ambiente, en su hábitat habitual, ese paciente se toma la presión, entonces tenemos los valores reales de cuáles son los valores que tiene fuera del consultorio. Entonces, sobre ese promedio, no solo durante el día, sino también durante la noche, porque el valor durante la noche también es importante. Así como baja la frecuencia cardíaca, baja la temperatura corporal, también la presión tiene una curva fisiológica durante la noche, ¿sí? Entonces, hay pacientes que mientras duermen, por ahí tienen 15,8, sí, ¿no es cierto? O tienen 13,7, que parece un valor normal, pero está descansando durante la noche, no tiene que tener más de 12,7 como máximo. Si está por encima de ese valor, ese paciente tiene mayor riesgo que un paciente que tiene ese ciclo regular que yo te digo. Entonces, todas esas cosas hay que analizar antes de ponerle un título al paciente hipertenso y hacer este análisis global que yo te digo de riesgo global del paciente con hipertensión arterial. Son muchas cosas las que hay que analizar, porque es una enfermedad que tiene muchas aristas, porque si no todos los pacientes estarían controlados con una sola pastillita, listo, está solucionado. Y no es así. Entonces, igual que no todas las pastillas son las mismas para todos los pacientes, disponemos cada vez de más medicación, cada vez mejor y más caras, por supuesto, pero bueno, hay que hacer todo ese contexto y todo ese análisis global para poder darle la mejor medicación posible a ese paciente, controlando todos los otros factores de riesgo para disminuir la posibilidad de complicación en este paciente. Tuve el fin de semana pasado, 29 y 30 de noviembre, en un simposio cuyano de hipertensión arterial, que fue organizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Federación Argentina de Cardiología, y analizamos todas estas cosas. Resumimos y concluimos en todas estas cosas que estoy diciendo, nuestras responsabilidades como médicos, las responsabilidades que le corresponden al paciente y las responsabilidades que le corresponden al sistema de salud, que debe dar accesibilidad a los pacientes, ¿no es cierto?, que pueden llegar, que los médicos que los van a atender sean médicos formados y que tengan la capacidad y el conocimiento suficiente para dar el mejor tratamiento posible y que puedan hacer la mejor valoración posible para tener un diagnóstico adecuado y hacer un tratamiento correcto. O sea, son muchas las cosas que hay que analizar. No es solamente el tratamiento de un valor de presión, va mucho más allá que eso. Bueno, muchísimas gracias, por favor, doctor. Muy importante la información para que todos la tengan en cuenta. Y no podemos dejarlo ir sin saludarlo por el Día del Médico, que ya pasó, sin embargo no lo teníamos acá y además llegaron muchos mensajes para ustedes saludándolo. Nosotros también y nos alegra que esté recuperado. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Para todos los colegas. Lo esperamos el próximo jueves. Por supuesto.